Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Qué gozo, qué placer estar con ustedes en este nuevo año 2024. Un año que comienza con grandes expectativas para muchos y para otros también con expectativas fatalistas. Así que no sé cuál sea su expectativa este año, pero ciertamente Dios tiene un enfoque para nosotros, no solo en el 24, pero para toda la vida. Este es su amigo Carlos Luis Vargas, que le saluda en el amor de Jesucristo y que me complace estar con usted otra vez aquí en este su programa Voz de Victoria. Agradeciendo que usted esté en sintonía, nuestra audiencia que siempre nos ve, nos sintoniza, agradeciendo que usted sea parte de nosotros y nosotros parte de ustedes, donde quiera que nos vean, pero también agradeciendo a la parte técnica, la gente que nos ayuda, con las cámaras, con la producción, Pastor Kevin Ross y mucha otra gente más que colabora para que este programa sea una realidad y llegue a ustedes. Ese es el esfuerzo conjunto de personas que creemos que la palabra de Dios es medicina para todos los huesos y los tuétanos, para el alma, para el cuerpo y para el espíritu. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a hablar un poco comenzando de las cosas como están en el mundo, luego hablaremos de un secreto que puede este año y siempre llevarlo a usted por encima de toda circunstancia, especialmente en el área financiera. Así que mantengan en sintonía porque ya volvemos. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Pues 2024. Al igual que los años anteriores, el año comienza con predicciones, vaticinios, gente tratando de adivinar o otros creyendo que tienen una revelación de lo que va a pasar en el 24, otros haciendo vaticinios basados en estadísticas, otros en números o numerología y los más pues mirando y observando las cosas y hablando de lo que creen que acontecerá. En el ambiente espiritual pues hay mucha gente trayendo profecías sobre el año. Algunas profecías son positivas, alentadoras, pero las más son profecías de desastre, de problemas, dificultades, en fin, nada nuevo debajo del sol. Todo esto que continuamente sucede cuando comienza un año, pues la gente tiende a ser bastante inclinado a querer predecir lo que va a acontecer. Pero la realidad es que el año comenzó y con guerras extendidas, como la guerra de Ucrania y Rusia, tratando Rusia de conquistar y controlar territorios que una vez le perteneció a ellos por la fuerza, países que ahora procuran ser países democráticos y países libres. Lo mismo está pasando con Taiwán y China. China queriendo dominar y controlar territorios que hacen elecciones y que la mayoría de los ciudadanos están inclinados a ser países democráticos y a convertirse en parte del bloque de países democráticos del mundo. Sin embargo,
Sabemos que muchas de estas potencias grandes que están en la profecía no tienen la intención de dejar que todos estos territorios se independicen. Así que el mundo comienza el 24 con más de los problemas existentes de la tierra, la guerra de Israel y Hamás, y es una guerra que se extenderá todavía, parece que bastante tiempo, y con muchas personas muriendo y muchos países participando tras bastidores de esta guerra, sea inyectando a Israel con armamento, con dinero, con diferentes cosas, o del lado de los Hamás, de los grupos terroristas, países que están incitando estas cosas y alimentándolas. Así que por todos lados tenemos dificultades. En Japón, pues un terremoto que devastó Japón y que ahora se está pensando que va a atrasar el país por muchos años. No hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas continúan como siempre. Comienza el 2024 y ahí están los problemas. Hasta piratas tenemos ahora. Piratas que interceptan barcos y les roban las cargas para que el abastecimiento no llegue a ciertos países. En la política nacional, pues agitación política también aquí en la nación, años de elecciones en Estados Unidos y en otros países, Puerto Rico, en muchos lugares, años de elecciones. Así que hay agitación, gente en la corte, acusaciones de un lado y de otro, en fin, por todos lados hay confusión en algunos lados y claudicación de pensamientos en otros, gente tratando de decidir cómo manejar cada una de estas cosas y por lo más ahora pues se comienza a hablar de mutaciones en los virus que comienzan a mutar para convertirse también en amenazas como fue el COVID-19 o como serán otro tipo de virus e influenza. Así que por todos lados la gente está pensando qué será del mundo en el 2024. Pero la verdad es que para los que creemos en Cristo y estamos en Él, estamos augurando que este año es un año de esperanza, porque en Cristo siempre hay esperanza. Si usted está en Dios, las cosas están bien, porque el Señor sigue en su trono. Él gobierna, Él reina, Él es el dueño de los tiempos, de las edades, de los años, de los meses, de los días, de los segundos y minutos. El Señor es el dueño de todo. Y para los que estamos en Él, sabemos que estamos en la roca inconmovible de los siglos. Y este año, si nosotros cumplimos con Dios y hacemos las cosas correctamente, Dios será nuestro protector, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Yo le digo a la gente que anda buscando una palabra para este año y que dice, y otros que dicen a todo el mundo que ven, este va a ser tu año, va a ser tu mejor año, este año será extraordinario, recíbelo, que será tu mejor año. Yo digo, bueno, esas palabras y esos buenos deseos se oyen maravillosos. A todos nos gusta que nos digan eso, pero la verdad es que este año no será diferente al año pasado. Solamente será diferente si yo soy diferente, si mi vida cambia, si mi vida es educada en una forma mejor, si soy más obediente a Dios y su palabra, si tengo mayor conocimiento del Señor, si me acerco a su altar y me consagro en la voluntad de Dios, si me aparto del pecado, si soy fiel sembrador, si le pago a Dios lo que le debo, mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, si soy responsable con el pobre, el huérfano, el necesitado, la viuda, si soy responsable con la economía y el sostenimiento de mi familia y de mi casa, entonces este año será mejor que ningún año que jamás he vivido, porque los principios de Dios y del reino son indudables, invariables, no se mudan, inmutables, y todo tiene que ver con que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y seamos lo que Dios quiere que seamos. Entonces, en esta programación, cuando volvamos ahora, vamos a hablar de uno de esos principios que va a ser tu vida este año, seguramente una vida llena de prosperidad, de bendición y de esperanza. Es un secreto, así que quédate con nosotros y ya volvemos. Las congregaciones que no crecen en calidad y en cantidad de discípulos tienen un común denominador, y es que no han entendido a cabalidad el nacimiento del agua y del Espíritu. Presentamos Agua y Espíritu, de Carlos Luis Vargas,
un libro que le desafiará a revisar sus conceptos acerca del bautismo. Muchas interrogantes sobre el tema encuentran respuestas en Agua y Espíritu. Adquiéralo ya, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Hay secretos en la vida, secretos espirituales, que cuando uno los descubre, lo pone a uno por encima del resto de la gente o de la mayoría de la gente, debamos decir. ¿Por qué? Porque son principios que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, nosotros sabemos que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y sabemos que si sembramos banana o sembramos naranja, eso vamos a cosechar. Porque Dios establece que todo lo que el hombre sembrare, lo va a cosechar. Por lo tanto, hay principios que debemos descubrir que pueden ponernos a nosotros no como alguien dependiente de cosas al azar, a ver qué va a pasar este año, sino gente que puede construir un futuro en Dios. Dios quiere que nosotros construyamos nuestra vida en Él y que tengamos la capacidad de creer y de caminar en seguridad, en confianza de que Él quiere que nosotros seamos prósperos, bendecidos y felices. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Otra versión dice, sobre todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que las cosas que están alrededor de nosotros no determinan nuestra prosperidad. Dios quiere que seamos prosperados sobre cualquier circunstancia, por encima de las circunstancias. Es la voluntad de Dios. Y por eso que hay secretos en el mundo espiritual. Y uno de esos secretos es el secreto de la primicia. Eso quiero hablar ahora, el resto del programa, de la primicia. Muy importante que desde el principio del mundo, Dios comenzó a trabajar con las primeras cosas. De hecho, para Dios es muy importante las primeras cosas. Él creó el mundo, creó todas las cosas que existen, creó al hombre. Y al hombre lo nombró la cabeza de la creación. Y de ese hombre que Dios creó, la primicia, Adán, y luego le da a su esposa Eva. Entonces de esa primicia que Dios pone sobre la faz de la tierra, Dios le entrega autoridad, gobierno, dominio, para que ellos dominen sobre todas las cosas y ordena a toda la creación que trabaje, que funcione, que produzca para ese hombre. Porque Dios siempre respalda su primicia. Dios ama trabajar con la primicia. Por eso es importante entender que Dios debe ser primero en nuestra vida, porque el principio es que Él es primero. Y si eres primero, toda nuestra vida debe ser alineada de Dios como cabeza hacia abajo. Todas las cosas deben estar bajo Dios en importancia, en cuanto a importancia y en cuanto a orden. Deben estar debajo de Dios y nada por encima de Dios. Porque Dios es primero y Él dice en su palabra que todo lo primero le pertenece a Él. Y que todo lo primero será la raíz, será la semilla, será la sustancia que gobierne el resto de las cosas que tendremos en la vida. Y que la dirección que va esa primicia, Dios dice, es la dirección que irá tu año, en la dirección que irá el resto de la cosecha o el resto del almacén de donde esa primicia es tomada. La Biblia dice que Dios abre los almacenes o las puertas de los cielos. Entonces, cuando nosotros tomamos la primicia, lo primero de todo lo que Dios nos da en un año, y lo ponemos en las manos de Dios, lo que estamos diciendo literalmente, estoy confiando en ti por el resto de mi año. Estoy confiando que de donde vino esta primicia, vendrá toda mi bendición este año y que nada me faltará. Como decía el salmista David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, hermano, qué importante es saber que nosotros tenemos en las manos un secreto, y es el secreto de la primicia. Adán fue la primicia de Dios en la tierra. Luego tuvieron 2 hijos, y Caín supuestamente es el hijo mayor, y era la primicia de Dios en la tierra, para continuar Dios obrando, operando, llenando la tierra, gobernándola, extendiéndola, construyendo ciudades, haciendo cosas extraordinarias en el planeta. Pero algo muy importante, que la primicia de Dios no es solamente lo primero.
aunque la mayor parte del tiempo es lo primero. Pero a veces cuando lo primero tiene defecto, cuando lo primero es defectuoso, como en el caso de Caín. Caín fue tacaño, Caín fue un hombre materialista, Caín fue un hombre que no creía en el poder de Dios para sustentar, un hombre que tenía avaricia. Por lo tanto, cuando Dios ordena traer una ofrenda de primicia a Caín y a Abel, a su hermano, algo pasó allí. Y es que la primicia cambió de orden. ¿Por qué? Porque Caín era un hombre avaro y trajo lo que quiso a Dios. Él desestimó la primicia, él afectó su primicia, él tomó de lo de Dios y se quedó con él y le dio a Dios lo que él quiso. En cambio, dice la Biblia que por la fe, Abel ofreció a Dios, dice Hebreos 11:3, un mejor sacrificio que su hermano Caín, por lo cual Dios testificó de Abel y de su ofrenda, y muerto aún, Dios sigue hablando de ella porque el principio es eterno. Entonces Abel se convierte ahora en el primogénito. Caín pierde su posición. ¿Por qué? Porque no entendió el poder de la primicia. Y Dios no trabaja con nada segundo. Dios siempre trabaja con lo primero de nuestras vidas. Es por eso que en el día, la primera parte del día le pertenece a Dios. Debemos orar temprano en la mañana. Debemos leer la Escritura, darle a Dios la primicia, el primado de nuestras vidas. Cuando hacemos eso, todo el resto del día irá en orden, porque Dios gobernará entonces todo el resto de donde la primicia fue tomada. Ya vuelvo con mucho más, así que quédate cuando venimos a la última parte de este programa, Voz de Victoria. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una generación superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com. Dijimos que Dios siempre trabaja con lo primero. Y algo muy importante, es una historia bíblica, la historia del pueblo de Israel. Tiene tantas anécdotas sobre el principio de la primicia que es impresionante, porque Dios siempre ha trabajado así con su pueblo. Él hace promesas, le dice lo que va a hacer con ellos, pero espera que ellos lo primero de eso se lo devuelvan a Él, que reconozcan el poder de la primicia, que lo reconozcan a Él como Dios, como Señor, como el primado de nuestras vidas, como lo principal en nuestras vidas. Y recuerdo cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, la generación vieja, Dios le ordena a ellos a través de Moisés entrar a la tierra de sus enemigos como espías, mandó 12 espías, 12 príncipes de las tribus de Israel, y le dice, vayan y reconozcan la tierra. Y en Números 13, 20 al 24, esto es lo que le dice Moisés a los espías. Vayan y reconozcan cómo es el terreno, si es fértil o si es árido, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas, o el tiempo de la primicia, de la primera cosecha. Mire cómo Dios, como la Escritura es clara y como Dios maneja todos sus asuntos siempre por la primicia. Era el tiempo de las primeras uvas. A la tierra prometida se entra con una primicia que Dios te otorga, porque Dios es el primero que nos da, porque tú no puedes darle a Dios nada que Dios no te haya dado. Entonces Dios dice, entra en la tierra y toma una buena primicia de allí y tráela al pueblo.
y entonces la tierra se abrirá para ti. Y esto es lo mismo que estamos declarando en el 2024, que la gente que toma su primicia este año y la trae a Dios, de lo que Dios le da, porque tú no le estás dando a Dios nada que Dios no te haya dado primero. Sabemos que todas las uvas que habían en esa tierra eran de Dios, los campos eran de Dios, todo le pertenece a Dios. Pero allí ellos tomaron un racimo de uvas, de las primeras uvas, primera cosecha, para traerla a Moisés, para que entonces la palabra se estableciera en la vida de ellos y pudieran poseer el resto de la tierra. En la dirección que va la primicia, va el resto de la tierra y la cosecha. Verso 23 dice, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de la granada y de los higos. Y se le llamó a aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Imagínate qué clase de racimo, que 2 hombres tenían que traerlo en un palo. Mire qué clase de tierra. Dios prometió una tierra que fluye leche y miel. Este 2024, Dios te dice, estás en la tierra que fluye leche y miel. Mi promesa sigue para ti, sigue siendo cierta, sigue siendo en el amén. Yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero yo exijo de ti, pido de ti que tú entiendas el valor de la primicia, de la primicia que yo te doy, y que tú tomes esa primicia y la devuelvas a mí, y la traigas y me honres y digas, voy a hacer lo que Dios me dice, porque aquí está la prueba de la bondad de Dios en la primicia. Ellos no pudieron entender eso y se amedrentaron y comenzaron a ver los obstáculos y desestimaron la primicia, ni hablaron de la primicia, ni hablaron de las cosas buenas que tenía la tierra. Eso lo minimizaron, lo mencionaron así por encima, pero se comenzaron a quejar de todos los problemas que tenían y perdieron su herencia. Este 2024, no te quejes de los problemas, de las cosas que están en el mundo, de los vaticinios, de las profecías, de lo que la gente está diciendo. Tú estás en tierra de esperanza. Estás bajo el cuidado del Señor. Estás bajo el cuidado del dueño del oro y de la plata, del que es por los siglos de los siglos. Así que entra en tu tierra, en la tierra que Dios te va a dar, en tu empleo, en tu empresa, donde quiera que trabajes, donde quiera que tú produzcas, en tu negocio. Y lo primero de eso, ese es tu racimo de uva que tú vas a tomar en Escol. Y lo vas a traer, lo mejor, lo más bonito, la primicia, y lo vas a traer ahora a la casa de Dios, que es la tierra prometida, donde están tus hermanos, al campamento, a la casa de Dios. Y vas a decir a tu Moisés, o le vas a decir a tu líder espiritual, a quien te pastorea, aquí está la primicia de este año. Bendiga esta primicia, porque esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y creo que la dirección que va esta primicia irá el resto del año. Que Dios me bendecirá este año, que esa casa que necesito llegará, que ese auto que he estado soñando llegará, que ese niño graduándose de universidad, de colegio, eso sucederá. Yo estaré en su graduación, que mis hijos subirán de nivel, que aquel que está atado será desatado este año, porque aquí está mi primicia y con agradecimiento. No me estoy quejando de lo que pasa en el mundo. Tampoco tengo temor de que esta primicia me deje en desventaja económica. Por el contrario, esta es la llave para entrar a la tierra prometida. Cuando la primicia se acepta y se agradece y se levanta y se dice, Dios, gracias, voy a entrar ahí porque esta es la prueba de tu bondad. Aquí está mi primicia. Entonces Dios permitirá que todo lo que tiene que ser conquistado, tú lo puedas conquistar. Y tus enemigos serán sometidos. Los problemas, las dificultades, las enfermedades serán sometidas. Los problemas económicos serán sometidos. Y este año 24 hay una unción sobrenatural de Dios sobre la vida de aquellos que creen su palabra. Así que yo he venido a decirte que este es el tiempo de la gloria de Dios para ti. Si tú lo crees, levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor, Señor, yo voy a tomar en serio esta palabra. Voy a tomar mi racimo de uva, lo primero que tú me das este año, pero no lo primero con defecto, lo primero sin defecto, lo mejor. Voy a tomar el sacrificio de Abel, voy a tomar el racimo de uva de la tierra, el mejor, las primeras uvas, las voy a poner delante de ti. Y declaro, Padre, que tú harás conmigo conforme a tu voluntad. Me desato del temor, de la expectación de las cosas por venir afuera y declaro que estoy en la tierra que fluye leche y miel. Yo te bendigo, recibe esa palabra, tómala y Dios hará milagro en tu vida para la gloria del Señor. Amén
Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.